no solo se piensa más cuanto peor se está, vean, se piensa más cuanto peor se está. Y esto invierte varios pensamientos de la filosofía de la liberación, de cierta filosofía de la liberación, ¿verdad? La responsabilidad del pensador es pensar la liberación del pobre alienado, que como es alienado no puede pensar por sí mismo, y lo vamos a liberar, ¿verdad? Acá hay... ¿Y por qué? Porque está tan mal que no puede pensar. Y Kurzweil está diciendo, se piensa más cuanto peor se piensa más. El tipo que tú vas a ver en las villas, que el gran académico de la facultad que comenta un texto, así sea un texto de curso. ¿Se entiende la idea, verdad? Piensa más el que está peor. Pensamos cuando estamos mal. Pensar vinculado con pesar. Me pesa América. Siento dolor por la situación de América, por la opresión de nuestra América, ¿verdad? Siento dolor por el otro que sufre, etc. A partir de ese pesar pienso. Pero el que vive el pesar de morirse de hambre piensa más, porque está peor. ¿Se entiende? Pero dice, no solo se piensa más cuanto peor se está, sino que también se adquiere toda la fuerza mágica, si se quiere, al momento del pensar. Frente a la pérdida de una cosecha o un familiar, el pensamiento pone la realidad compensadora de la idea con su satisfacción sustituida. La cosecha puede atribuirse a los dioses, el familiar también, la divinidad pensada es la compensación, la cual también puede darse como simple meditación sobre el error cometido o recurrir a una explicación científica de uno y otro acontecimiento. Vean que pone también el pensamiento mágico en el primer plano de la ciencia. Los dos están conjurando el problema. Pero lo cierto, los dos están pensando. Lo cierto es que lo cierto es que el pensar crea una compensación y en esto cumple una ley general. El pensar como crear compensaciones. Y dice, esto es una ley general. Es la restitución de la totalidad como ley profunda del vivir mismo. Cuando se termina en una constelación de ideas, se reasume toda la magia del vivir. Esa constelación funciona como defensa mágica del sujeto frente a la realidad exterior, frente a la violencia y rudeza de la realidad. Pensar es un compensar y es una constelación de ideas. Vamos a lo que yo ponía al principio, ¿verdad? Aerolitos. El pensar es entonces la comprensión, pero está, ¿verdad?, escrito dos veces. No tiene sentido la frase, porque, ¿verdad?, empieza el pensar es entonces y la deja ahí, y después sigue. La comprensión que hacemos del pensar lleva indudablemente una explicación arquetípica. Es natural que se obre esa clase de compensación y de ningún modo es ajena al vivir enajenado en el mundo exterior. Esto último requiere el pensar. Si no fuera así, no habría hombre. Ahí se explica el sentido profundo del pensar, aún en su forma más primaria. Vivir en el mundo requiere pensar, aún en su forma más primaria.
¿Ah? Aún diciendo, es una pantalla mágica que pongo para conjurar la realidad. ¿Y qué es lo que hace tal vez el tipo que domina la estructura universitaria y no te deja investigar ciertas cosas? Le comentaba hoy al colega de música. Uno se queda contento porque les dieron premio, pero en realidad son ellos los que premiaron a las instituciones que los premió, porque nuestras instituciones académicas habituales no le darían un premio a hacer esas cosas. Le darían el premio al que enseña Platón o al que toca Beethoven. Y le diría, eso es música, esos son instrumentos. ¿Se entiende? Porque claro, a su vez el otro, el que dice esto no es música, se está protegiendo de la sacudida que te da la realidad, el pesar que te da la realidad. En resumen, pensar es compensación de la enajenación sufrida y apunta indefectiblemente a recobrar la unidad a fin de restituir toda la magia que supone el vivir mismo. Y más adelante me salteo algunas cosas porque va haciendo referencias a ver magia en tal lugar, ver el sentido de los chuchis en tal otro, ver la fiesta en Oruro, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con esto? Se diría que el abandono al acontecer vital lleva a la exclusión de una parte de la totalidad, al sujeto. Y se refiere al expediente que se redacta, al trabajo agrario que se hace, excluye otras posibilidades. Algo falta en el obrar cotidiano, como si se excluyera un cuarto pie. Es imperfecto lo que se hace y es perfecto lo que se piensa. Obrar implica un déficit, es el precio de la enajenación. De ahí que sea urgente pensar para recobrar la totalidad, porque falta el cuarto pie del mundo cuando se obra. Y hay muchas referencias al cuarto excluido, al cuarto pie, pero no sé incluso cuáles son los otros tres, ¿no? No sé si es claro lo que estoy diciendo, pero lo que me está mostrando es a la acción pura le falta algo. ¿Cómo le falta algo? Requiero pensar. Pero cuando pienso, y el pensamiento solo me consuela, también le falta algo. Le falta volver al mundo. Lo que hay que recuperar es la totalidad de pensar y acción, de vida y acción, y vida y pensamiento. De ahí que el pensar sea la apertura a una posibilidad de recobrar toda la verdad de vivir, y pone entre paréntesis y con mayúscula, y también incompleta. No es nunca la paz, el equilibrio, la inmovilidad. ¿Se entiende? Es siempre el problema, la dificultad, la lucha, el pesar y el placer, porque es placer, displacer, fasto, nefasto. Pero no se trata de lograr un equilibrio, se trata de saber que se vive entre lo fasto y lo nefasto, y que ahí hay que pensar y ahí hay que actuar. Nuestro vivir ciudadano es un cargar las tintas sobre la voluntad de hacer. De ahí ver las cosas por el cuarto pie ausente. El error está en someterse a lo exterior. De algún modo, esto es comentario mío, me parece que lo que busca es ver los riesgos de negar lo interior, y entonces uno solo actúa afuera. Y el riesgo, que no lo trabaja en este texto, de negar lo exterior, la acción, el acontecer, ¿verdad? Y la necesidad de actuar y pensar al mismo tiempo para restituir una totalidad
compensada. Pero él emplea el término compensación y curiosamente, uno dice, ¿cómo no me vinculó el compensar con el pensar? Pero no emplea nunca compensar. Pero compensar